queridos hermanos, qué bueno poder volver a vernos, a encontrarnos por medio de este medio. Estamos creyendo y estamos esperando, creemos que pronto vamos a poder volver a reunirnos, pero bueno, mientras tanto seguimos encontrándonos por este medio para reflexionar sobre la palabra. En esta oportunidad quiero compartirte acerca de la reconciliación, ¿sí? Te pido que me acompañes en la lectura de la palabra. Vamos a leer en 2 Corintios 5, desde el versículo 17 al versículo 21. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sí? Y esta semana nos venía constantemente a nuestra mente una y otra vez la palabra reconciliación. ¿Sí? Estamos creyendo de parte de Dios que algo poderoso se va a desatar, se va a derramar en este tiempo con respecto a este tema. ¿Sí? Antes de avanzar, me gustaría que en primer lugar podamos definir la palabra reconciliación. La Real Academia, ¿sí?, lo define como volver a las amistades, ¿sí?, o atraer, acordar los ánimos desunidos. Esto quiere decir que en un primer momento hubo en algún punto una relación que luego por alguna razón se terminó destruyendo, se terminó rompiendo y que se está intentando o está volviendo a querer reparar esa relación. Fue en definitiva lo que Dios hizo con nosotros, y Él nos creó y mantenía una relación estrecha con el hombre, hasta que el hombre decidió darle la espalda a Dios y rompió esa relación. Sin embargo, el Padre no se quedó con brazos cruzados, sino que ideó un plan y llevó adelante un plan de salvación para que mediante la obra de Jesucristo nosotros podamos volver a tener esa relación estrecha con el Padre. Por eso dice que si alguno está en Cristo, ¿sí?, es una nueva creación, que lo viejo ha pasado y que ahora es todo hecho nuevo. Y sigue diciendo después que todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Y esto es importantísimo, ¿sí? Esto es realmente muy bueno porque nos habla del carácter amoroso y bondadoso de nuestro Padre Celestial, ¿sí? En cierta forma podríamos decir que la reconciliación se fundamenta en el amor del Padre, ¿sí? Él no esperó a que el hombre buscara recomponer la relación, porque si hubiese dependido de nosotros, ya sea por nuestra naturaleza pecaminosa que nos aleja constantemente del Padre, o porque aún queriendo restaurar la relación seríamos incapaces de poder llevar adelante una obra como esa, ¿sí? Fue Dios quien tomó la iniciativa, que entregó a su Hijo Jesucristo y proveyó todo lo necesario para que podamos restaurar nuevamente nuestra relación, ¿sí? Por eso podemos decir que el primer fundamento de la reconciliación es el amor. Y otro de los factores importantes, fundamentos con respecto a la reconciliación, es el tema del perdón, ¿sí? Lo vemos ahí en el versículo 19, dice que esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, ¿sí? Es decir, que la forma en que Dios decide restaurar la relación es otorgando perdón, dejando atrás todas aquellas cosas que nosotros hicimos contra Él, todas nuestras rebeliones, todo aquello que hicimos en contra de su voluntad.
Pero es importante en este punto remarcar y aclarar que este perdón nosotros lo obtenemos como resultado de la obra redentora de Jesús y que implica, ¿sí?, un arrepentimiento, que implica un cambio de actitud, un cambio de recorrido, un cambio de dirección, ¿sí? La palabra dice que para nosotros recibir el perdón debemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿sí? Teniendo ahora en cuenta estos dos fundamentos, el amor y el perdón, quiero hablarte de tres dimensiones de la reconciliación, ¿sí? En primer lugar, la reconciliación con Dios. Como dijimos, Dios fue el que tomó la iniciativa enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y quebrar y romper para siempre la enemistad que había entre Él y nosotros. Pero también quiero llamar tu atención porque el texto que hemos leído, ¿sí?, está dirigido a cristianos. No está hablando solamente de la reconciliación que experimentamos cuando venimos a Dios por primera vez y entregamos nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, sino que está hablando de la reconciliación o está haciendo referencia a una reconciliación constante. De hecho, el versículo 20, aquí en el capítulo 5, el que leímos, Pablo le dice directamente a los corintios: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, ¿sí? La reconciliación es algo que debemos como cristianos utilizar como una herramienta constante, de manera constante en nuestra vida, porque todos los días somos bombardeados con propuestas y estamos inmersos en un sistema que constantemente busca o impulsa a alejarnos de Dios, ¿sí?, de su voluntad y de su gobierno. Es importante entender esto porque de este nivel de reconciliación, es decir, de la reconciliación con Dios, depende todo lo demás. En segundo lugar, la reconciliación con nosotros mismos, ¿sí? Al afirmar que uno de los fundamentos de la reconciliación es el amor y otro de ellos es el perdón, debemos prestar atención a que muchas veces cuando fallamos a Dios o aún fallamos a las personas en nuestras relaciones interpersonales, debemos entender que también tenemos que estar dispuestos a reconciliarnos con nosotros mismos, ¿sí? Jesús dijo que para poder amar a nuestro prójimo debemos amarnos primero nosotros, ¿sí? O lo dijo de esta forma, que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y esto requiere una autoestima correcta. Por mucho tiempo, en mi caso, yo lidié con esto y cometía un error y pedía perdón a Dios, a las personas, pero yo no me podía perdonar a mí mismo, ¿sí? Y lo hice y lo sufrí mucho tiempo hasta que entendí que si Dios ya me había perdonado, ¿quién era yo para no perdonarme por lo que había hecho, ¿no? Tal vez entendí que de esa forma me estaba queriendo poner en el lugar de Dios, ¿sí? Y no estaba caminando en la gracia de Dios. Debemos tener cuidado con esto, porque si caminamos por esta vereda, realmente estamos caminando muy lejos de la gracia de Dios y eso realmente sería algo totalmente destructivo para nuestra vida. Debemos aprender a conciliar, ¿sí? ¿Qué debemos conciliar? Debemos conciliar nuestro concepto de nosotros mismos con el concepto que Dios tiene de nosotros mismos. ¿Qué significa conciliar? Es poner de acuerdo una cosa con la otra, ¿sí? Es alinear una cosa con la otra, alinear nuestra forma de vernos con la forma que Dios nos ve y el concepto que Él tiene de nosotros mismos. Dios nos restaura a nosotros al ponernos en una relación correcta con Él, ¿sí? Eso es parte de la reconciliación y por eso dijimos que de la reconciliación con Dios dependen los demás niveles de reconciliación, ¿sí? Para poder entender cuál es el concepto de Dios para nuestra vida, como sabés, tenemos que vivir una vida de oración y de meditación en la palabra de Dios, donde nosotros encontramos acá lo que Él dice de nosotros. En tercer lugar está la reconciliación con los demás. Quiero que pongas mucha atención a esto porque es algo fundamental en la vida del cristiano. Pablo le está diciendo a los corintios, a todos los cristianos, a través de ellos y incluidos nosotros mismos, cuál es el ministerio que Dios tiene para los cristianos. Y muchas veces también te has preguntado cuál es el llamado de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere como ministerio para mí. Bueno, yo quiero decirte que Pablo te lo responde muy claramente en el versículo 18 y el versículo 19. En el versículo 18 dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el versículo 19 dice que nos encargó el mensaje de la reconciliación. Dios te ha llamado a vos y me ha llamado a mí
a ser embajadores de Cristo para predicar y llevar adelante, para militar a favor de la reconciliación de Dios con todo el mundo. La forma, la estrategia puede diferir, ¿sí? Tal vez Dios lo llamó a uno a ser músico y buscar la reconciliación por ese medio, ¿sí? A otros siendo pastores, misioneros, evangelistas, ¿sí? Pero el objetivo, el propósito de nuestras vidas es ser un agente de reconciliación en nuestra familia, en nuestro barrio, en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo y en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto, ¿sí? Pero quiero hablarte y hacer énfasis en ser agentes de reconciliación en las relaciones interpersonales. Específicamente, quiero hablarte de las relaciones en la familia, ¿sí? Es interesante en este punto, en este sentido, cómo termina el Antiguo Testamento dando una profecía acerca de lo que iba a venir cuando Jesús viniera a la tierra, ¿no? Y dice allí al final de Malaquías, dice que los padres se reconciliarán con sus hijos y que los hijos se reconciliarán con sus padres. Y esto es realmente espectacular. Qué bueno es saber que como resultado de estar reconciliados con Dios, nosotros podemos creer y podemos reclamar esta promesa que nos asegura la reconciliación de nuestras relaciones familiares, ¿sí? Ahora, como agentes de reconciliación es importante que nosotros tengamos un protagonismo. Esto significa no podemos quedarnos pasivos, sino que tenemos que ser activos, tenemos que hacer lo necesario para reconciliar, ¿sí? Y en esto quiero hablarte de 3 tips para poder ser agentes de reconciliación. En primer lugar, entender que nuestro problema no es contra la persona, no es con la persona. La palabra de Dios es clara en esto, que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales de las tinieblas. Esto quiere decir que nosotros, a las personas, a aquel familiar con el que tenemos el conflicto, debemos amarlo a pesar de lo que esa persona haya hecho en contra nuestra. Pero a medida que nosotros amamos a la persona, a nuestro familiar, nosotros tenemos que ser implacables en nuestra guerra espiritual contra los demonios que se están aprovechando de esa persona, de esa situación, o que están usando esa persona para generar conflicto en nuestra familia. En segundo lugar, la palabra de Dios es clara que nosotros debemos amar y que debemos orar por nuestros enemigos. Ahora, cuánto más, si oramos por nuestros enemigos, cuánto más vamos a orar por aquellas personas, seres queridos, que aunque hoy estemos enemistados, ¿sí?, en algún momento han sido personas que hemos querido, que hemos amado, ¿sí? Por eso quiero desafiarte a dedicar un tiempo todos los días a orar por ellos, a bendecirlos, a declarar palabras de amor sobre ellos, a declarar que ellos van a dejar ese espíritu de conflicto y que van a estar abiertos al diálogo, a poder recomponer la relación, ¿sí? No te olvides que tenés autoridad delegada por Dios y que la oración del justo puede mucho, ¿sí? No te olvides que hay poder en las declaraciones, cuando nuestras declaraciones están alineadas a la voluntad, al propósito del Padre. Y hemos dicho que Dios quiere la reconciliación de padres a hijos y de hijos a padres, ¿sí? Pedir a Dios que te muestre qué declarar sobre ellos. Y en tercer lugar, quiero decirte que debemos cumplir con la famosa regla de oro. Ahí en Mateo 7, versículo 12, ya terminando el sermón del monte, nos dice que nosotros debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros, ¿sí? Con el tiempo el mundo cambió este principio y hoy la gente dice que nosotros no debemos hacer lo que no nos gusta que nos hagan, ¿sí? Pero es muy diferente, porque la realidad es que si nosotros no hacemos lo que al otro no le gusta, es lo mismo que no hacer nada. En cambio, cuando nosotros cumplimos con el principio como lo plantea la palabra de Dios, nosotros estamos construyendo puentes para que las relaciones sean restauradas, ¿sí? El no hacer nada, el no hacer lo que no nos gusta que nos hagan, es lo mismo que no hacer nada. En cambio, el hacer lo que nos gusta nos obliga a actuar y a generar propuestas que nos acerquen a los demás, ¿sí? En el mismo Sermón del Monte se nos habla, por ejemplo, de la milla extra, ¿sí? En otras palabras, o en pocas palabras, esto implica que nosotros
hagamos siempre un poco más de lo que nos piden o de lo que se espera de nosotros. Si nosotros vamos un poco más allá, damos un paso más, ¿sí? Estaremos generando lazos que sanarán, que restaurarán y que fortalecerán nuestros vínculos. Y no nos olvidemos que Dios tomó la iniciativa a pesar de que la culpa fue del hombre. Si nosotros tenemos que tomar la iniciativa como agentes de reconciliación, aunque el otro haya sido el que nos hirió. ¿Sí? No te olvides, para terminar, hacemos un recuento. Los dos fundamentos de la reconciliación que hoy vimos son el amor y el perdón. ¿Sí? Las tres dimensiones de la reconciliación es nuestra reconciliación con el Padre, nuestra reconciliación con nosotros mismos y la reconciliación con los demás. Y por último, los tres tips, ¿sí?, que vimos para poder ser agentes de reconciliación. Amar a las personas a medida que batallamos fuertemente con las fuerzas espirituales, orar por ello declarando bendición y lo que el Padre nos ponga en nuestro corazón, y cumplir con la regla de oro que dice que nosotros debemos tratarlos de la manera en que nos gustaría que a nosotros nos traten. Querido hermano, te bendigo. Declaramos un tiempo de reconciliación en tu familia, en cada familia de la iglesia. Declaramos que Dios trae paz, amor y unidad en ustedes, y declaramos que este es un tiempo nuevo en el cual vamos a experimentar esta realidad de reconciliación. Te bendigo. Hasta la próxima. Eres la fuerza que mueve.